SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y en una hora debería entrar en vigor el alto el fuego de Israel en Líbano, que Netanyahu ha anunciado esta noche. Bueno, realmente él lo ha confirmado, porque anunciar lo ha anunciado Trump unas horas antes. Es un alto el fuego de los que aplica Israel, quiero decir. Se puede preguntar perfectamente en Gaza cómo son esos altos el fuego. Su ejército va a seguir ahí, en la zona que ha ocupado el Líbano, zonas en las que se ha hecho fuerte. Y a partir de esta noche veremos si de verdad cesan los ataques o si este alto el fuego en Líbano que ahora anuncia Israel ha sido algo que Netanyahu se ha tragado porque Trump se lo está imponiendo, pero que realmente Netanyahu no tiene muchas ganas de cumplir. Lo veremos esta noche, en tiempo de Hora 25, porque esto empieza a las 11:10 en Canarias. Y esta noche también vamos a analizar la noticia políticamente muy relevante que se está dando en España. Para sorpresa de nadie, María Guardiola, la que dijo que nunca gobernaría con Vox, María Guardiola vuelve a meter a Vox en su gobierno por segunda vez. Los vuelve a meter porque necesita sus votos. Y si eso implica aliarse con la extrema derecha, como ya hizo en su día, pues que así sea. Es más, les va a dar, María Guardiola, PP, le da a Vox una vicepresidencia y las competencias de familia y agricultura. Competencias de familia. Es que esta gente, Vox, es la misma que ayer en Murcia decía que había que combatir el aborto incluso con violencia. Bueno, pues hoy el PP les da la Consejería de Familia en Extremadura. Es una vicepresidencia con competencias de familia, de regularización de servicios sociales, y le dan también la competencia de agricultura. O sea que, por resumir, el PP le da a Vox todo aquello con lo que Vox chapotea feliz en su guerra cultural. Y a cambio, Vox se compromete a aprobarle al PP los presupuestos durante toda la legislatura. Así que Guardiola obtiene una estabilidad soñada, 4 años. Ya está, se han comprometido a aprobar los presupuestos 4 años. Pero lo más delicado de todo es que en el acuerdo de gobierno de coalición se incluye un epígrafe que es muy peligroso, en el que se habla de prioridad nacional. Y se dice que el acceso a las ayudas, a las subvenciones y a las prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional. ¿Esto qué es? Hablando en plata, los españoles primero. Julia Molina, claves del acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Era una de las reivindicaciones de la ultraderecha. En este acuerdo consiguen que esa prioridad nacional se aplique, por ejemplo, al acceso a la vivienda o a cualquier ayuda social. Tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social. El propio Abascal lo ha celebrado desde un mitin en Granada, y es que en el acuerdo la ultraderecha consigue muchas medidas en materia migratoria. El compromiso de que no van a aceptar a ningún menor no acompañado, de que trabajarán por devolver a su país a los que ya están, o de que endurecerán la disciplina en los centros en los que viven estos menores que llegan solos. El pacto también contempla la prohibición del uso del burka y del niqab. Abascal ha presumido además de esa nueva vicepresidencia de desregulación, que se va a encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas que tienen que estar todo el día haciendo papeleos en vez de dedicarse a lo suyo. El pacto incluye también medidas contra los ocupas, la reducción a la mitad de las subvenciones a los sindicatos o la declaración de bien interés cultural de un monumento franquista. El PP lo celebra. Extremadura ya no es una región resignada, es una región que tiene mucha hambre, que tiene ambición, que tiene pulso. Yo creo que lo hemos demostrado también, y así lo podéis ver en los indicadores y en el balance de estos 2 últimos años y medio, y con este acuerdo ofrecemos estabilidad y poder seguir avanzando en esa nueva etapa de crecimiento y de prosperidad para nuestra región, que lo necesita y mucho. María Guardiola arranca a Vox el compromiso de que irán aprobando los presupuestos hasta acabar la legislatura. Desde Génova señalan que su presidenta ha tenido autonomía para negociar su ejecutivo y entienden el cierre de este capítulo como un buen presagio para empezar el siguiente, el de Aragón, donde aseguran que han avanzado mucho en los últimos días. Julia Molina, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Desplegamos ya la mesa del análisis. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Juanma Márquez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y sigue aquí a mi lado Pablo Simón. Hola de nuevo, Pablo. Hola, buenas noches. Morillo, tu análisis. Bueno, pues yo creo que el acuerdo para mí no ha sido una sorpresa. Yo creo que Vox está en un momento de
frenazo, de debilidad, digamos, después de haber estado en auge en las encuestas, necesitaba tomar decisiones y efectivamente sabe que aparecer como un partido de bloqueo que no logra gobiernos y que no gestiona nada y que al final pues se queda en la protesta, le podía pesar electoralmente. Creo que lo tanteó un poco en Castilla y León. Creo que la derrota de Orbán ha contagiado, ha sido un palo para todos los ultras de extrema derecha de esa internacional inventada, de la que ahora también se desmarca Giorgia Meloni, aislándose de Trump, y creo que todo esto pesa las decisiones que toma Vox, que aparte ha logrado un buen acuerdo, porque tiene banderitas para ondear, para hacer su discurso ideológico y para continuar lanzando mensajes pues xenófobos, racistas, pues de negacionismo climático, en fin, mensajes que son los que alimentan su discurso político y su argumentario, ¿no? Marqués. Vox estaba en un momento muy malo y se aproximaban las elecciones andaluzas y ante el electorado se estaba presentando como un partido inútil, un partido que no quería gobernar, y yo creo que eso le ha metido presión a Abascal y a Figaredo, que por cierto es el que ha negociado el pacto en Extremadura, a solventarlo pronto. De todos modos, yo quiero decir una cosa. Vamos a ver, cuando una comunidad autónoma vota en un 60% a dos partidos de derecha, lo lógico es que gobiernen los partidos de derecha. Total. Y más cuando el arco parlamentario, en el caso de Extremadura, bueno, y en el caso de casi todas las comunidades autónomas, hay o una izquierda o una derecha. No hay ningún tipo de partido que pudiera ejercer de bisagra, como en su día fue Ciudadanos o Cataluña, o en el País Vasco, y en Valencia quizás haya otras fuerzas. Por lo tanto, a mí no me sorprende nada. Tampoco me sorprende el reparto de los cargos. Si te fijas, han cogido dos consejerías bonitas. No han cogido sanidad, ¿no? Por ejemplo. Ni emergencias, por supuesto. No le vaya a ocurrir como le ocurrió en Valencia. Así que se quedan con familia, que no sé realmente lo que es. Supongo que será la Consejería de Asuntos Sociales, Agricultura, la Vicepresidencia, y esto que llaman de regulación, que vamos a ver, en Andalucía hay también una Consejería de Simplificación Administrativa, que por cierto tiene un nombre larguísimo, además, aunque se llame así la consejería. Y bueno, han hecho unos cuantos decretos que están bien. Vamos a ver, están bien que un gobierno, después de un ejercicio, como se hizo en Andalucía, de una autonomía que lleva 35 años pues funcionando y legislando, está bien que alguien coja pues algunos procedimientos, algunas leyes, y le pegue, bueno, pues un repelladito, ¿no? Y deje las cosas más sencillitas. Ahora, lo que ha dicho Abascal es una absoluta falsedad. Es una falsedad. Los agricultores, si reciben ayudas europeas o ayudas nacionales, pues indudablemente tendrán que pasar por algún tipo de trámite. Es decir, yo creo que Vox está vendiendo algún tipo de logros que no va a llegar a nada. Pero sobre todo me pregunto, María Guardiola, ¿cuál es el recorrido de lo que ha hecho? Porque yo no lo entiendo. Porque es que viola el segundo principio de la termodinámica. Porque claro, porque estamos en el mismo sitio, es un déjà vu, ¿no? Es exactamente lo mismo. Mira, vamos a Ella escuchar convocó. este recorrido. Sí. Porque Guardiola tiene una relación más complicada con su propia hemeroteca que con Vox. Esto le pasó en su primera legislatura, en 2023. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista. Lo dijo también todo rotunda aquí en Hora 25. ¿Usted se compromete aquí, señora Guardiola, a que incluso después de que pasen las elecciones generales, en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno? Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno, yo no voy a gobernar con Vox. 10 días después de esta entrevista, metió a Vox en su gobierno con este argumento estrella. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Bien, de eso hace 3 años. Guardiola convocó elecciones porque decía que quería depender menos de Vox y ha vuelto a tropezar con la misma piedra.
la de sus propias declaraciones. En campaña habló así de Santiago Abascal. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues se lo podía quedar un poquito en su casa. Machista lo llamó, un mero turista durante la campaña. El señor Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho y que lo único que pretende es desestabilizar. Tras las elecciones siguió muy dura con la extrema derecha. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. Pero al final sí que se vistió un poquito de Vox, sí, concretamente del feminismo de Vox. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Esto la misma Guardiola que 3 años antes había dicho... Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista. Total, que el viraje es completo. Lo dijo al final la propia Guardiola. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad. Y por nuestra parte está toda la voluntad del mundo. Así que la María Guardiola, que convocó elecciones para depender menos de Vox, termina dependiendo más de Vox. Ya está, es esto. Marqués. Es así. No, que es así, por eso no entiendo el recorrido. Es un recorrido absolutamente fallido. Lo que sí tengo es cierto interés en ver cómo gobierna el Partido Popular en coalición con Vox, en esta suerte de comunión, porque posiblemente eso es lo que vayamos a ver en otras comunidades autónomas, en algunas, y también es posible que lo veamos en el gobierno de la nación. Entonces yo, bueno, pues por esa parte digo que bienvenido sea, primero porque los extremeños lo han elegido así. Lo han elegido así, en un 60%, una mayoría plena. Y después, bueno, y ahora vamos a ver cómo gobierna. Los extremeños, una mayoría de extremeños. Los extremeños en un 43% votaron al PP, en un 25% votaron al PSOE, en un 16% a Vox. Claro, no, es que... Bueno, sí hay no hubo un 60% de extremeños que dijo quiero que me gobierne PP con Vox. Claro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Aimar, en el momento en el que se votó, el que votó al PP sabía que el gobierno podía ser PP-Vox. Igual ¿no? Un porcentaje muy alto de los extremeños votó al PP para un PP fuerte que no dependiera de Vox. Y se come un PP con la extrema derecha dentro. Es que no lo sé. Bueno, puede ser. Venga, vale. Admito la corrección. Pero porque lo crees de verdad o porque soy el jefe. Sí, no, lo admito, pero lo que quiero decir es que... Oye, que él es directo del Diario de Cádiz, que no sé si es más que ese jefe de hora 25. Yo que soy el que no factura nada, todos los demás sois jefes de algo. Pero tú eres el más listo, Pablo, Anda y eso lo por ahí, sabes. Tú eres el mejor. No sea la gotera. No, a ver, 3 cosas muy rápidas porque yo creo que a lo mejor estamos en casi todo de acuerdo. La primera es que esto no va de literatura fantástica, sino de aritmética. Y es verdad que se ha tomado una decisión política que es la configuración de 2 bloques estancos que se alían entre ellos. La idea de lo de hacer un cordón sanitario o que el Partido Socialista se pudiera abstener para facilitar la gobernabilidad no ha estado en ningún momento encima de la mesa. Creo que no está en ninguna autonomía, no está a nivel nacional y por lo tanto yo sí creo que los electores anticipan que los pactos más probables van a tender a ser esto, lo que no significa que políticamente no puedan ocurrir otros. Cada cual vota a su opción preferida y luego en el Parlamento se hacen las alianzas, ¿vale? Esto es, yo creo, un hecho incontrovertible, pero también es verdad que la lógica que se está imponiendo es la de los bloques. Segunda consideración, yo creo que algo que enreda un montón las negociaciones y a lo mejor es un complemento o necesitaría otra crónica al margen a la anterior, es cómo las direcciones nacionales se meten en el proceso. Porque es verdad que en Extremadura, y como ocurre en todas las autonomías, Vox central controla mucho. Pero es verdad que también PP Nacional hay un momento en el que aparta a Guardiola y luego le vuelve a dar autonomía y muchas veces no estás del todo seguro si quien está negociando es Génova Bambú o realmente se está decidiendo todo en Mérida y de qué forma. Entonces yo creo que eso también hace que esos incentivos que antes hablabais de que ahora a Vox le va, vamos a decir las cosas como son, va a crecer menos. Es decir, vamos a aclarar las cosas. Sí, porque parece que es que se va a hundir. No. Se ha enfriado el crecimiento. Es decir, que en vez de subir a un 20, va a subir a un 18. Vale, de acuerdo. Pero eso no significa que la cosa esté ahora como en derribo, como algunos intentan vender. Lo digo precisamente mirando un poquito a Andalucía también de reojo, ¿no? Sí, pero claro, aquí el asunto clave es esto, ¿no? Cómo las lógicas nacionales se han enredado. Y el tercero, Vox es un partido que yo lo sintetizaría como agrocultural. ¿Vale? Es decir, cada vez que tiene que elegir cartera, escoge agricultura y todos aquellos sitios en los que puede hacer batalla cultural.
todo aquello que tiene que ver ahora con desregulación, familia, etcétera. ¿Por qué le interesa esas cuestiones? Porque no se le puede evaluar en términos de gestión presupuestaria, no tiene que llevar adelante una consejería como Educación o Sanidad que tiene una importancia clave. A ellos les preocupa cuestiones como interior, por ejemplo, pero eso la competencia es a nivel nacional. Aquí la cuestión es, consigue banderas, pero ahora mi pregunta es, ¿qué cascada de conflicto competencial tan bárbaro vamos a tener a partir de ahora? Cada vez que Vox intente impulsar una ley de limitación de derechos fundamentales, por ejemplo, el acceso a VPO, que acaban de comentar, cuando eso colisiona claramente con la doctrina del Constitucional y con la legislación a nivel nacional. Es decir, van a jugar al choque todo el rato. Y la pregunta es, ¿Guardiola dónde se va a colocar en esto? Porque tiene unos compromisos adquiridos para unas leyes muy concretas que sabe que van a ir al choque justamente con el nivel nacional y que ese perfil de buen gobierno, ¿vale? Pues yo creo que se lo va a apoyar. Morillo y Márquez. Bueno, es verdad que ahora mismo, retomando un poco el argumento de antes de Juanma, es verdad que ahora mismo quien vota al PP sabe que la alianza con Vox está sobre la mesa, le guste más o menos, y yo creo que además está ya asumido que es un mal menor. Quiero decirte, cualquier votante que vaya a ir a votar a Juanma Moreno en Andalucía sabe que si no llega a la mayoría absoluta, por mucho que Juanma Moreno diga que sería capaz de convocar unas terceras elecciones si le piden la luna, o sea, unas segundas elecciones si le piden la luna, saben que tienen todos los antecedentes que hay por delante. Se ha pactado hoy Extremadura, se pactará inmediatamente Aragón y posiblemente Castilla y León esté también al caer, y cuando llegue el momento de unas generales y Feijóo tenga que gobernar, si tiene que formar un gobierno con Vox, lo formará, y quien coja la papeleta y sabe eso ahora mismo no es un secreto. O sea, yo creo que esa pantalla ya la hemos pasado hace mucho tiempo. Antes hacíamos las entrevistas atornillando al candidato del PP. ¿Pactaría usted con Vox? ¿En qué circunstancias no lo haría? ¿Está seguro de que no va a pactar? En fin, ahora ya está asumido y naturalizado, porque ya han pactado muchos gobiernos, han roto muchos gobiernos y están volviendo a pactar muchos gobiernos, y porque la aritmética parlamentaria es así. Y a mí me parece un gesto de hipocresía que digamos que las mayorías parlamentarias en una democracia parlamentaria son necesarias para sumar y hacer gobiernos legítimos, y cuando toque al PP le digamos no, pero usted con Vox no puede pactar. Otra cosa es lo que cada uno opine de Vox y el daño que Vox pueda hacer a la democracia. Bueno, o sea, que yo creo que no es cosa menor. Que no es cosa menor, por supuesto, y yo creo que cada partido tiene que cada uno que aguante su vela, ¿no? Hace 5 años en Europa existía un consenso acerca de los cordones sanitarios. Efectivamente, pero en España coincidirás conmigo en que ese cordón ya se saltó hace muchísimo tiempo y ahora no podemos hacernos los sorprendidos. O sea, pero tampoco vamos a naturalizarlo, a asumirlo. No, naturalizarlo no. Lo que hay que contar bien son las concesiones que se hacen y hasta dónde se saltan las líneas rojas, porque claro, lo malo no es pactar. Pactar es lo natural en un sistema parlamentario como el que tenemos de mayorías, ¿no? Lo malo no es pactar. Lo malo es renunciar a tus principios para alcanzar el poder, entregándote a los principios de otros partidos que tú no has defendido y que no te representan. Yo quiero leer la letra pequeña de este acuerdo y ver hasta qué punto el PP se ha entregado a Vox en cosas que para el PP son irrenunciables. No conozco el discurso exacto de María Guardiola, pero bueno, en el caso del PP de Andalucía, que sí lo conozco mucho mejor, entiendo que el negacionismo climático no es asumible, que aquí se cree que el cambio climático existe y la emergencia climática es una de las prioridades del gobierno. Entiendo que la violencia de género es una línea roja que no se salta, porque aquí no somos negacionistas de la violencia de género, según el gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Creo que hay muchas cosas de guerra cultural y de bandera ideológica que sabemos que Vox ondea, el discurso xenófobo, el racismo, tal. Que a mí lo que me molestaría profundamente y lo que yo creo que traicionaría a los electores del Partido Popular es que se renuncien a principios que han formado parte de la esencia de la oferta programática del PP y de lo que defiende el PP, y de eso es de lo que hay que estar absolutamente vigilantes y pendientes, porque claro, entonces ya ahí sí cambia mucho la cosa, y eso todavía a día de hoy no lo sabemos, ¿no? Juanma. Es que yo cuando insisto en que es el 60% los extremeños, ¿verdad? No son los extremeños, pero es un 60%. De una manera lo que yo también pretendo es apelar a la responsabilidad que tienen los votantes a la hora de elegir. Yeah. Tú dices, no podemos naturalizarlo. Bueno, no sé si podemos o no podemos. Lo que está claro es que hay algunas comunidades autónomas donde
se ha votado a la derecha de una manera masiva, un 60%, es un resultado potente, ¿eh? No es un 51 ni un 52. Un 60% es que las urnas han hablado claramente. En unas circunstancias, Aimar, en la que nada o casi nada apuntaba que María Guardiola podía ganar por mayoría absoluta. Es que no era así. En Andalucía, todavía en Andalucía habrá gente ahora, como a Juanma Moreno casi le da la mayoría absoluta y viene de 58 escaños, pues puede decir, bueno, pues yo voy a votar al PP porque lo fortalezco. Pero en otro panorama, como era el de Aragón o como era el de Extremadura, estaba muy claro. O sea, ¿tú crees que los 230.000 extremeños que votaron a María Guardiola para que gobernara en coalición con Vox? No, vamos a ver, Aimar. No. Pero que al extremeño que ha votado al PP no le extrañará hoy que el PP pacte con Vox. Vamos a ver, vamos a poner una circunstancia nacional. Hagamos futuro, ¿no? Un poquito. Dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses o un año, cuando Pedro Sánchez convoque elecciones, imaginemos que que el resultado electoral es el que está dando las encuestas, ¿vale? Donde el PP con Vox suman una mayoría de 180 a 190 diputados. ¿Me quiere decir si hay algún votante en esta situación del Partido Popular que está votando creyendo que el PP nunca va a gobernar con Vox? Lo está asumiendo. Igual que el que vota al Partido Socialista asumía en las elecciones pasadas que el Partido Socialista podía pactar con Esquerra Republicana, podía llegar a acuerdos con Batasuna y podía gobernar en coalición con Podemos. Es decir, no ha habido un engaño por parte de María Guardiola. El escenario era súper claro. Y hay una mayoría de extremeños que han decidido que están dispuestos a transitar por ese camino. Hay otro 40% que desde luego supongo que será para salir corriendo, ¿no? Pero bueno, asumamos esa realidad y ahora veamos cómo se materializa esa manera de gobernar. Porque que parece que esto es una novedad, que el PP ya formó gobierno. Claro, con Vox exactamente. Digo, vamos a ver cómo se materializa, porque la experiencia pasada es que Vox pegó la espantada. Y os acordáis además que era por unanimidad, por una cosa. Para ellos no era tan nimio el tema de lo de los menores no acompañados. No, pero era una nimiedad, Pablo, porque ¿cuántos menores eran? ¿Cuántos menores eran? Sí, ya, pero da igual. Quiero decir, en términos de bandera, para ellos este asunto era muy relevante. En un contexto en el que acababa de emerger, se acabó la fiesta, acordaos también. Es decir, era una situación incierta en la que estaban virando a posiciones más duras porque empezaban a oler sangre con el tema migratorio. Tienes razón desde una perspectiva material, eso no te lo cuestiono en absoluto. Lo que digo es desde la perspectiva de su votante, porque el momento en el que tú hubieras tenido que asumir eso, y ojo que el viraje lo hicieron con un gran coste, porque se rompieron en muchos lugares, incluyendo por ejemplo en Extremadura, donde tuvieron una persona que había sido puesta por Vox que se quedó en el gobierno y le dio igual. Quiero decir que tuvo un coste para ellos ese cambio, pero yo creo que no fue una cuestión menor. Yo creo que en cualquier caso ahora todo va a ser más plácido, ¿vale? Porque ya habrán cerrado Bueno, yo de Vox no me fiaría ni un pelo. Depende de los cálculos que tenga en la mano y depende de cómo le vaya. Efectivamente. Claro, eso es. Yo creo que por eso están pensando un poco en ese marco, en el de las generales. Y si todo sale de acuerdo a su plan, entonces estos gobiernos autonómicos pues será una balsa de aceite. Y en el caso de que por la razón que fuera el bloque de la derecha no sumase en las próximas generales, entonces ya sí que veríamos turbulencias, porque parece que la señal ya empieza a estar clara. Vox va a querer entrar. Es decir, Vox va a querer entrar a nivel estatal y ahí es donde no va a pedir, entre comillas, consejerías de juguete, sino que aparte a Vox las autonomías les importa un pimiento. O sea, Vox es un partido que no cree en el Estado de las autonomías, que está entrando en gobiernos autonómicos como entró en el anterior ciclo electoral y salió sin ningún respeto a los gobiernos autonómicos, a los parlamentos autonómicos y le importa muy poco porque no cree en el Estado de las autonomías, desprecia a las autonomías y eso está, vamos, que eso no es que estemos aquí diciéndolo por insultar a Vox, ¿no? Que ellos lo llevan a gala y lo defienden en su programa electoral. Su pieza de caza mayor es el gobierno y las elecciones generales, y si ven que tienen que volver a darle una vuelta de tuerca a la estrategia y volver a dejar a los gobiernos autonómicos tirados y calculan que esa irresponsabilidad de nuevo les pondrá en órbita las encuestas, lo harán,
porque no tienen compromiso de ningún tipo más allá que alcanzar el poder del país. Yo es que eso, vamos, de verdad, lo veo clarísimo y además se desprende de todos los discursos que oigo. Marqués, ¿cómo enfoca Vox la campaña andaluza? Bueno, ha comenzado mal, Aymar, porque el contexto internacional y europeo no le ha ayudado. O sea, el fracaso de Orbán, que era el hombre que le enviaba los créditos a Abascal, la crisis interna de Vox, y después, bueno, pues esta broma infinita que estamos viendo con Donald Trump, pues yo creo que no le ha beneficiado en el inicio de la campaña. Y yo creo efectivamente que no es que vayan a bajar, pero que yo creo que ya no suben como la espuma, y a mi modo de ver yo creo que han entrado en una meseta. Una meseta, sí. No, yo no creo que Vox vaya a subir mucho en Andalucía. Pero sus reivindicaciones, las reivindicaciones que está haciendo ahora mismo en esta precampaña, en mucho sentido también se parece a la de la oposición. Quiero decir que Vox es el primero, bueno, no el primero, pero Vox está criticando el estado de la sanidad pública en Andalucía igual que los partidos de izquierda, ¿eh? Eso sí, lo sabe perfectamente. Y con la misma dureza. El único argumento donde Vox se diferencia en algo es en el asunto de la inmigración, y yo creo que están como desesperados buscando algún estallido o algo que ocurra o algo que ellos puedan ir calentando para que la inmigración se coloque en uno de los puntos esenciales de la campaña. Porque lo cierto es que cuando se hacen las encuestas y la propia Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía hace una que es muy completa en cuanto al número de personas que entrevista, la inmigración es que no aparece como problema de Andalucía. Es que no aparece en ningún sitio. Es la sanidad la primera, la segunda la vivienda, y después un endemismo que tenemos en Andalucía, que es el paro, ¿no? Que eso siempre aparece, ¿no? Pero la inmigración, la última del Centra, Isabel quizás lo recuerde mejor, que es de hace 2 días, yo creo que la inmigración no estaba ni siquiera entre los 10 primeros. Me Morillo Simón y me voy a Oriente Próximo. La pregunta es cómo encara Vox la campaña de las andaluzas, ¿no? Yo es que solamente se me viene una cosa a la cabeza, que es esa frase de Santiago Abascal diciendo que se refiere a Juanma Moreno, en vez de Juanma Moreno lo llama Juanma Moruno. Esa es la campaña de Vox. Punto. O sea, no hay más. Es inmigración, atizar lo más fuerte que pueda al candidato del PP y presidente de la Junta. Hoy ha sido algo así como que quieren tener que negociar con los socialistas azulones de Andalucía, como equiparando que el PP es como el PSOE, fíjate tú. Y poco más, la verdad es que no veo yo que Vox esté de momento, sí, pasean mucho a Abascal, ha estado en Andújar, ha estado por Jaén, estuvo en Málaga, y irá increciendo, por supuesto, pero con juegos de palabras y insultos, poco más puedo recordar, y tampoco hay propuestas así que tú digas, qué barbaridad, qué escándalo, no, son discursos sobre todo con la presión migratoria y agitando la xenofobia y el racismo, claro. Madre mía, ¿cómo van a cambiar las narrativas en función de, 15.000, 20.000 votos que pueda ir un escaño en algunas provincias clave? ¿Cómo vamos a escribir crónicas totalmente distintas? Bueno, vosotros, que sois los que directoáis vuestros medios. Bueno, yo te pregunto mucho, o sea, que pero yo no, pero vosotros sabéis perfectamente que tenéis que tener ya las dos escritas prácticamente antes, porque la lectura que se va a hacer es totalmente diferente. Todavía, yo ya, para que vayáis en ello, si tiene absoluta o no, dentro del bloque de la derecha. Es decir, fíjate dentro del bloque de la derecha cómo va a cambiar totalmente. Si Vox es irrelevante y Juanma Moreno Bonilla aguanta la absoluta, esta idea de declive en Vox se va a acentuar. Sí. Esa narración se va a acentuar. Si vuelve a ser importante, vamos a volver otra vez a discutir de los pactos PP-Vox. Y para mí es claro que Vox lo que va a querer es hablar de España, no de Andalucía. Es decir, va a nacionalizar todo lo que pueda el debate para hablar sobre Pedro Sánchez, sobre María Jesús Montero y sobre todo lo que tenga que ver con todo aquello, en lugar de centrarse en esas preocupaciones que señalaba el Centro. O sea, no tengo ninguna duda. Pablo, de todos modos, vamos a ver, si la mayoría absoluta en Andalucía está en 55 escaños. Yo creo que si Moreno baja, por ejemplo, a 53, tampoco hay
acuerdo de gobierno con Vox. O sea, ¿tú crees que se queda bloqueada la Junta? Bueno, bloqueada la Junta o ya repetición veremos, incluso. pero vamos a ver, con unas expectativas de crecimiento bestial por parte de Vox, si llega el gobierno y en vez de tener 55, tienen 53 o 54, yo si fuera Juanma Moreno llegaría a algún tipo de acuerdo, pero desde luego en el gobierno no entraría. Llegaría a un tipo de acuerdo como en la primera legislatura. Que por cierto, nos llamó muchísimo la atención la suerte de barbaridad de que escribieron en un papel, pero después el papel se quedó efectivamente en un papel mojado. Claro. Si a la hora de actuar, más allá de llamarle a la Consejería de Salud que le pusieron de familia, tú coges aquellos puntos, ninguno. Uno era extinción de Canal Sur, al revés, el jefe de prensa de Santiago Abascal además, metido y cobrando en Canal Sur. Después, protección de la Semana Santa, una cosa que de verdad proteger de quién es la Semana Santa, sí, más todavía de los turistas. No, había una serie, era todo un despropósito. Sí es verdad que hubo al principio una cosa muy, muy desagradable, que fue el primer candidato que tuvo Vox, que comenzó a atacar de una manera bestial a todos los profesionales que intervenían en la protección de mujeres en violencia de género. ¿Te acuerdas, Isabel? Que incluso llegó a pedir los CNI de la gente que trabajaba en los juzgados. Una cosa realmente tremenda. Las listas, sí. Efectivamente, tremenda. Aquello, afortunadamente, se detuvo. Se detuvo, entre otras cosas, porque el candidato de Vox terminó en un caso judicial porque había cobrado subvenciones por la cara. Por eso se terminó. Entonces, yo creo que si Juanma Moreno, en vez de sacar 55, que es la mayoría absoluta, ahora tiene 58, saca 53 o 54, yo no creo que haya un gobierno de coalición como el que ha habido en Extremadura. Venga, seguimos en hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. En 25 minutos, a las 11:10 en Canarias, va a entrar en vigor teóricamente el alto el fuego en Líbano que ha anunciado Trump esta tarde y que después ha confirmado Netanyahu. Es importante primero porque aliviará, si se aplica, un territorio castigadísimo, que es el Líbano, y además esta tregua puede ayudar también a la negociación entre Estados Unidos e Irán. Pero esto ya lo veremos, porque a falta de minutos para esta hora marcada por Trump, Israel está atacando posiciones de Hezbollah en Líbano para responder a supuestos ataques previos de esa milicia. Informa desde Tel Aviv Nuria Garrido. Nuria, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Esa es la clave, Nuria, que el alto el fuego es con Líbano, no con Hezbollah. Hezbollah va por libre. Claro, de momento lo que Hezbollah ha dicho es que ellos se comprometen a cumplir con esta tregua si Israel cesa totalmente los ataques, y lo que esperan sobre todo de este acuerdo es que sea el comienzo de un proceso de retirada israelí de sus territorios. Eso parece poco probable porque, como decías, Netanyahu ya ha advertido que sus tropas no se van del sur. En cualquier caso, lo que tenemos a esta hora, a las 11:36, hora local aquí en Israel, es que sigue el fuego cruzado entre el ejército y Hezbollah, porque Hezbollah está respondiendo, porque Israel ha continuado atacando en estas últimas horas. Y según están informando ahora medios israelíes, la milicia chií ha lanzado unos 10 proyectiles y 2 drones. Se han producido varios impactos aquí en el norte de Israel y hay un herido en estado grave. De momento lo que sabemos es que la tregua va a ser de 10 días. Lo ha anunciado Donald Trump sacando pecho de ello. Vamos a escucharlo. Estamos escuchando a Netanyahu, quien estaba diciendo que ahora tienen la oportunidad de lograr un acuerdo de paz histórico con el Líbano y que por eso ha aceptado este alto el fuego. Recordemos que en estas casi 2 últimas semanas de tregua con Irán, Netanyahu se ha venido oponiendo a aplicar un alto el fuego con el Líbano y que hoy, cuando Donald Trump ya lo ha presionado, ha aceptado, y esto ha enfadado mucho a los líderes de aquí de la oposición, y sobre todo están muy molestos sus ministros, como contábamos antes, porque se han enterado por la prensa de esta tregua, y en esa reunión que estaba a punto de empezar, sus ministros le han pedido explicaciones a Netanyahu por qué ha aceptado esta tregua, ¿no? Y además hay muchas críticas también ahora por parte de los residentes del norte, con lo cual vamos a ver si finalmente se aplica esta tregua, cómo van a ser esas horas y cómo va a afectar esto también de cara a la negociación de Estados Unidos con Irán. Nuria Garrido desde Tel Aviv. Mil gracias, Nuria. Gracias a ti. Buenas noches. Esta es la última hora desde el terreno. Decíamos al inicio de hora 25 que Trump se está jactando ya, todavía no se está aplicando el alto el fuego y él ya se está jactando de haber terminado con una guerra más. Él dice que ha terminado con 10 guerras. O sea, el señor que crea las guerras se jacta de terminar las guerras. Y acto seguido ha vuelto a desparramar una batería de titulares sobre Irán. Es verdad que hay cierto cambio de tono hasta el punto de que
ahora dice que la relación con Irán es muy buena. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Explícame bueno, no solo esto. es que diga que es muy buena, es que dice que los actuales líderes del régimen son gente muy razonable. Es exactamente lo que ha dicho. La verdad es que es un constante juego de zanahoria por un lado y palo por el otro, ¿no? En la cacareada segunda ronda de conversaciones en persona entre Estados Unidos e Irán tendrá lugar probablemente este fin de semana, según Trump. Incluso no descarta viajar a Islamabad si hubiera que firmar el acuerdo. El presidente estadounidense ha hablado en los jardines de la Casa Blanca antes de irse a un acto en Las Vegas y ha asegurado que Irán ha aceptado entregarles el uranio enriquecido que quedó sepultado tras los bombardeos del año pasado contra sus instalaciones nucleares. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran and Se calcula que son casi 450 kilos de uranio altamente enriquecido, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica. El presidente sostiene que Teherán ha aceptado devolverlos, o entregarlos mejor dicho, pero no hay confirmación al respecto por parte de Irán. Trump también se ha referido al periodo durante el cual este país no podrá enriquecer uranio. Este fue, recordemos, uno de los puntos que hizo descarrilar la negociación el pasado fin de semana en Pakistán. Teherán ofreció una moratoria de 5 años, pero la delegación estadounidense exigió 20. Bueno, pues Trump ha dicho esta tarde que 20 años tampoco. we have a statement, very powerful statement, that they will not have beyond 20 years, that they will not have nuclear weapons. That's beyond. There's no 20-year limit. Que no habrá límite de 20 años. También se le ha preguntado qué pasaría si no hubiera acuerdo en esta segunda ronda negociadora, si se extendería el alto el fuego que termina el martes o se retomarían los ataques. Respuesta del presidente. I would say the fighting, if there's no deal, fighting resume. Ha dicho que si no hay acuerdo, los ataques se reanudarán, aunque luego se le ha vuelto a preguntar y ha dicho que si el acuerdo está cerca, bueno, que estudiaría una extensión del alto el fuego. En fin, Miguel Ángel Muñoz Encinas desde Washington. Mil gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Y el que se sigue erigiendo como líder moral del mundo ante Trump y su guerra es el Papa. The world is being ravaged. Este mundo ha sido devastado por un puñado de tiranos. Se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas que lo apoyan. Son los descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena de la orilla del mar. Bienaventurados los pacificadores, pero hay de aquellos que manipulan la religión en nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia. Esto ha dicho el Papa desde la Catedral de San José en Camerún y unos minutos después le ha contestado Trump diciéndole que baje al mundo real. El Papa puede decir lo que quiera y yo también quiero decir lo que yo quiera, pero puedo no estar de acuerdo. Creo que Irán no puede tener armas nucleares. Si las tienen, el mundo entero será un peligro. Oriente Medio volará por los aires y el mundo será un peligro. El Papa tiene que entender que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses. Este es el mundo real. Es un mundo desagradable. Simón. Y tenemos a una parte de la administración americana dando lecciones de teología al Papa, no lo olvidemos, porque también J.D. Vance le ha dicho que su interpretación es un poco pobre. Se lo ha dicho San Agustino, ¿vale? Siendo San Agustín de Hipona el que teoriza por primera vez la idea de guerra justa, aunque la doctrina actual sea de Juan 23. Curioso. Pero en cualquier caso, para mí esto sí es sintomático de algo, ¿no? Que es del enorme debate que hay ahora mismo dentro de la derecha y cómo hay una ruptura creciente en las posiciones que defiende la derecha más radical de matriz evangélica, que por cierto ni siquiera acierta en los salmos cuando cree que está recitándolos, y del otro lado las posiciones que tiene la Iglesia Católica, que siempre ha sido pacifista, que es universalista y que entronca muy bien con la idea de los derechos humanos. Y esta es una colisión y es un debate fortísimo. Es que esto está ocurriendo hoy dentro de la derecha. ¿Cuál es la posición que hay que tener sobre estas cuestiones? Vamos a contar bien esto de las oraciones con las que nos cierta el gobierno de Trump. Estaba el jefe del Pentágono hoy, el secretario de guerra de Trump, Pete Hegseth, estaba oficiando un servicio religioso, él dirigiéndolo en el Pentágono. Se ha puesto a recitar una oración, un supuesto versículo de Ezequiel. Ezekiel 25:17. So the prayer is Cesar 25:17 and it reads in que es un versículo que no existe. Quizá a los cinéfilos les suene porque es un diálogo de la peli Pulp Fiction. Esto lo recitaba el personaje Samuel L. Jackson. Y esto que van a escuchar es el diálogo de la película superpuesto con lo que ha dicho hoy el secretario de guerra de Trump cuando él creía que estaba recitando una oración. Ezekiel
25:17. De Ezequiel 25:17. The path of the downed aviator El camino is beset del on all hombre sides. recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Blessed is he who in the name of camaraderie and Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. for he is truly his brother's Porque él es el auténtico Buenísimo esto, Murillo. Yo esto no lo sabía. O sea, me estoy quedando loca. O sea, pero que lo han troleado. Es que No, él solo se creía, solo es que vio la peli y alguien o sea, de su equipo la cogió él y en la vez de puso. acudir a la Biblia, pues Pues ha el de cogido la el peli, diálogo de ¿será Pulp verdad? Fiction, ¿no? De Pulp Fiction, sí. Ostras, qué bueno. Increíble. ¿Qué me dices me del parece- Papa, Murillo? ¿Cómo se está...? Bueno, pues muy bien, la verdad que por lo menos hay alguien una voz que haga de contrapeso a Trump, que durante mucho tiempo no la hemos tenido, a falta de que esa voz única que le pare los pies a Trump y intente imponer un poco de sentido común y de humanidad, no se la roga, por ejemplo, la Comisión Europea, ni el Parlamento Europeo, ni ninguna entelequia de estas, pues el Papa sinceramente está actuando como antagonista de Trump y hacía falta un contrapeso. Yo creo que a muchos nos reconforta oír cosas sensatas que dejen a las claras que Trump, más allá de un perturbado, es un peligro para el mundo, vamos, o sea, es que son tantas barbaridades una detrás de otra. Ahora que yo creo que este enfrentamiento que él está también alimentando con el Papa, a él en su electorado le pasa factura, ¿eh? Yo creo que hay parte del electorado de Donald Trump que no podrá entender que el enemigo de América ahora sea el Papa de la Iglesia Católica. O sea, es que es muy fuerte, es un salto ya, es un giro de guión demasiado fuerte. O sea, yo creo que Trump está cada vez más solo. Yo que el Papa se oponga a la guerra me parece normal. Todos los papas se han opuesto a la guerra, ¿no? Incluso Juan Pablo II, que lo podíamos considerar que estaba en otro bando, en otra posición, se opuso a la respuesta que Estados Unidos preparó después de la invasión de Kuwait por parte de Saddam. Yo creo que el problema entre el Papa, que es norteamericano, y Donald Trump viene del asunto de la inmigración, y ya no tanto de los problemas para frenar los inmigrantes, sino el trato inhumano que la administración de Donald Trump aplica a las personas migrantes. Y yo creo que ahí, claro, como ya no solo como católico, sino como cristiano, pues realmente lo que más puede molestar. Pero hay algo más, y es que lo que hemos visto esta semana es la comparación que Donald Trump se ha hecho de sí mismo con Jesucristo, ¿no? Que yo creo que es que a él le gusta porque es una relación de absoluto poder. Dice, bueno, el hijo de un Dios que se supone supremo, pues yo prácticamente soy como Jesucristo, soy una persona que soy capaz de sanar a los enfermos y además soy capaz de acabar con una civilización en una noche, ¿no? Es como el Dios del Antiguo Testamento. Y yo creo que eso es lo que lo voy a decir de una manera muy brutal, yo creo que eso es lo que le pone cachondo a Donald Trump, sinceramente. En la comparación con el Hijo de Dios, ¿no? La comparación con un ser supremo que es capaz de decidir el sentido del mundo en una noche, es lo que a Donald Trump le gusta. Y yo creo que es lo que enfada enormemente al Papa. Y después hay un problema, vamos a ver, esta guerra, los tres actores principales de esta guerra, que son Israel, Estados Unidos e Irán, los dirigentes de estos tres países han invocado a su Dios y a su religión para hacer la guerra. Los ayatolás, porque es un régimen absolutamente teocrático. Israel, porque Netanyahu le pone nombres bíblicos a los ataques y entiende que lo que está haciendo es recuperar la tierra prometida que le dio
que le dio un dios. Y Donald Trump lo mismo. Y yo creo que esa es una preocupación que no solo tendrá el Papa, sino yo creo que tendrán líderes religiosos de otros credos en el mundo. Mira, oye, es que estos tipos se están matando y están matando a gente invocando a un dios. Y yo creo que desde el punto de vista de este conflicto, pues normal que en el Vaticano, y es normal que este Papa tenga esas inquietudes. Sí me está asombrando la secuencia con la que está contestando Donald Trump. Es decir, no es que haya hecho una mención a Donald Trump, sino que prácticamente la está haciendo casi todos los días. Es el contraargumento permanente. La visita del Papa a España se pone muy interesante, muy interesante. Además son muchos días, del 6 al 12 de junio, en un momento donde el discurso de la inmigración o contra la inmigración vuelve a agitarse con el tema de la regularización de inmigrantes. En el contexto internacional que estamos comentando del Papa como freno, como contrapeso a Donald Trump. O sea, yo creo que va a ser una visita que puede ponernos tiene una en intervención el foco ante las Cortes, ¿no? Y va a ser muy interesante. Aparte, yo creo que está muy medida. Gran Canaria, visita las Islas Canarias, evidentemente por el tema migratorio, no porque vaya allí a tomar el sol, que también podría ir, ¿no? Igual mete una escala en Rótamo en Morón ahora. Perdonadme. No, pero bueno, también tiene eso aquel. Hombre, a mí me parece muy interesante por este giro que estamos viendo de tener ahora a los líderes de la izquierda defendiendo al Papa y a tener a los líderes evangélicos de derecha criticándole. Básicamente un giro que para mí lo que subraya es un rumbo de colisión que ya es inevitable dentro de la derecha y que tiene su interés incluso desde una perspectiva filosófica, ¿no? Porque si lo pensáis, y no soy creyente, vaya por delante, pero me parece una reflexión interesante, el cristianismo, la novedad que introduce respecto a otras religiones es la universalidad en la resurrección. Es decir, que todos podemos trascender, todos podemos acceder, siguiendo una serie de prácticas, etcétera, etcétera, a la vida eterna. Claro, en realidad, si lo pensáis, es el mismo fundamento que establece la intrínseca igualdad entre los seres humanos. Si todos podemos acceder a la vida eterna, todos podemos ser también titulares de derechos y de dignidad humana, ¿verdad? Por lo tanto, en el fondo, la Ilustración, que nace después y se emancipa de la Iglesia, tiene un fundamento aquí en el que toca justamente contra aquellas posturas que son identitaristas, aquellos que están diciendo que hay personas que son subhumanas, que son personas que están privadas de derechos, es decir, los inmigrantes, los pobres, etcétera, en los que justamente las iglesias evangélicas condenan, los que la derecha radical señala y en los que la doctrina católica no puede en ningún momento estar de acuerdo en apartar de la comunidad política. Y para mí eso es interesante porque puede terminar en el medio plazo generando una coalición que se rearticule y en el que tengamos a votantes católicos orientándose hacia posiciones abiertas en la izquierda, digámoslo así, en un sentido amplio, y los evangélicos, que cada vez tienen más peso, también en España, girando hacia la otra posición. Lo digo porque esto es algo que sorprende, pero para cualquiera que sepa lo que era el cura rojo y lo que eran las parroquias de barrio, pues probablemente no tanto, sabiendo que ellos están efectivamente en la primera línea del frente, atendiendo a los migrantes, a los que sin techo y a otras tantísimas personas vulnerables en muchos países del mundo. Hoy se ha puesto en marcha la regularización extraordinaria de migrantes aquí en España, por ahora solo online, y a partir del lunes ya comienza la fase presencial, y hoy se han vuelto a repetir las colas en las embajadas y consulados en los que estas personas tienen que pedir a su propio país el certificado de penales para poder tramitar la regularización aquí en España. En esas colas nos hemos encontrado hoy con historias de, por un lado, de mucho agobio, por si no llegan a tiempo con esto, pero por el otro también historias de esperanza de muchas de estas personas que ya vivían en España, pero a las que esta regularización les va a dar dignidad en muchos sentidos. Solo he trabajado haciendo aseo en casas de familia. He ido 2 fines de semana, pero realmente es muy complejo sin la documentación adecuada poder trabajar. Ayudando a lavar platos, haciendo limpiezas. Mi marido ha trabajado en fontanería, en ayudante de construcción, en el campo. Día 1 con la regularización en marcha. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con migrantes regularizados en otros procesos anteriores. Vamos a hacer de España un país mejor, porque un país mejor es un país que reconoce derechos a sus gentes. Y creo que también eso es una reivindicación de la mejor de las políticas, de la política más sana.
porque al final la política es el reconocimiento de derechos y también de obligaciones a toda la gente que vive en nuestro país. Y Feijóo insiste en el marco de que esta regularización abre la puerta a delincuentes. Ayer dijo aquello de que se iban a regularizar a hombres que han abusado de mujeres. Hoy dice esto. Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes. Que el efecto llamada que está produciendo una regularización indiscriminada. Ya contamos ayer, aclaramos esto, que nadie con antecedentes penales, judiciales va a ser regularizado, y los antecedentes policiales, que muchas veces quedan en nada, los antecedentes policiales, la persona que los tenga, para su regularización será necesaria una valoración policial, ¿no? Si hay unos antecedentes policiales graves y la policía tiene constancia de que estamos hablando de una persona con unas dinámicas graves respecto a la seguridad pública, pues obviamente dirá, este señor no tiene que ser regularizado, esta señora no tiene que ser regularizada, y no se le regularizará. No sé, pero Feijóo insiste en este marco de esto va a abrir la puerta a delincuentes. Marqués. Mira, esta es una regularización que venía anteriormente con un acuerdo, y porque la estaba promoviendo la Iglesia Católica, de la que hemos estado hablando, y la Confederación de Empresarios. Y va a ser una iniciativa legislativa popular, y básicamente había un gran consenso. Por lo tanto, el PP lo que intenta, o creo que Feijóo lo que intenta, es buscar nuevos argumentos de una manera artificiosa para oponerse a esta regularización y marcar una distancia con el Partido Socialista, y supongo que evitar que no tenga muchas filtraciones de votantes respecto a Vox. Pero ninguna de las críticas que ha hecho Feijóo se sostienen. Primero ha empleado un lenguaje un poco burdo cuando ha dicho regularizaciones a granel. Hombre, a granel no. Son personas que llevan trabajando en España mucho tiempo y que conocemos sus rostros y que son trabajadores y son trabajadoras. A las personas no se refiere uno como a granel. Y después yo creo que introduce ahí una medio mentira, ¿no? Al intentar confundir a la opinión pública con los antecedentes policiales y los antecedentes penales. Lo que sí yo creo es que el gobierno tiene prisa, o ha tenido prisa, porque yo creo que hay un cambio de opinión en la Unión Europea. Y la Unión Europea, pues básicamente todos los partidos que anteriormente eran los partidos de demócratas cristianos, pues están virando su posición sobre la inmigración. Y yo creo que ha tenido prisa el gobierno para que no le coja con una oposición de la Unión Europea. Hay algunas voces, pero no se va a materializar en absolutamente nada. Pero de estas prisas es verdad que va a venir un problema administrativo, que lo vamos a ver en los próximos días. Vamos a ver no solo las colas, vamos a ver a unos servicios un tanto colapsados. Pero bueno, yo creo sinceramente que es un mal menor, que esto es algo que estaba prácticamente cantado y que había un consenso, un consenso inédito, ¿no? Para este asunto. Quizás déjame porque que reparta juego, porque tengo un minuto para Morillo y otro para Simón. Vale. Yo es que esta teoría de que esta regularización es una chapuza hecha a toda prisa por el gobierno de España no la comparto, discrepo. Yo creo que Yo no he dicho que es una chapuza. Bueno, pero has dado a entender que va a haber consecuencias, que se ha hecho rápido, que la Unión Europea la ha rechazado, que va a haber un problema. No está bien hecho, Sí. en fin. Bueno, No, Isabel, no es que la Unión Europea, sino que en la Unión Europea hay un viraje político respecto a la inmigración. Bueno, efectivamente la Comisión Europea lo que hay es un comisario de Asuntos Internos y Migración, creo que se llama su cargo, que ha expresado sus dudas. Bueno, pues muy bien, pues este señor tendrá dudas sobre lo que es un proceso de regularización de inmigrantes, pero que es que la regularización por decreto ley que ha aprobado el Gobierno tiene el aval del Consejo de Estado, que además le hizo algunos reparos y algunas apostillas que se han tenido convenientemente en cuenta.
viene de una iniciativa legislativa popular que emanó del pueblo y que llegó al Congreso en abril de 2024, es decir, hace 2 años. En ese momento se aprobó con el aval de todos los partidos de la Cámara, de todos, menos de Vox, es decir, el PP. Lo que hoy es un coladero para que la gente venga con antecedentes penales a delinquir, si nos creemos las barbaridades que dice Feijóo, que me cuesta trabajo reconocer a Feijóo en ese discurso, sinceramente lo tengo que decir. El PP apoyó esa iniciativa legislativa popular para que se tramitara en abril de 2024 y yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, efectivamente va a haber un problema pues quizás de exceso de burocracia para los funcionarios de las subdelegaciones del gobierno, para los abogados de extranjería, va a haber complicaciones para que los migrantes acudan a sus consulados, porque hay países que no van a dar respuesta y hay que buscar alternativas, pero bueno, aparte, estos trabajadores ya están en España, no se llama a nadie a que venga, ya están aquí cuidando de nuestros hijos, de nuestros padres, recogiendo la fruta del campo, los invernaderos, la construcción. Fue una iniciativa legislativa popular impulsada por ONG, por Cáritas, por los jesuitas y por muchos empresarios, entre ellos muchas patronales agrarias en Andalucía que se fajaron para recoger las 600.000 firmas. No te quiero cortar, Morillo, pero es que tengo amables anunciantes esperando pacientes su momento aquí en Hora 25, que es este. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y hay media el larguero con Manu Carreño, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Vaya noche para el fútbol español en Europa. El Betis, que había empatado a 1 la semana pasada contra el Sporting de Braga, acaba de caer eliminado 2-4 en la Cartuja. Iba ganando 2-0 al descanso. Perdón, 2-1 al descanso, pero se adelantaron 2-0, 2-1 al descanso y nada más empezar la segunda parte. 2-2, 2-3 y al final 2-4. Así que el Betis fuera de las semifinales. El Celta, que perdió 3-0 en la ida, ha perdido 3-0 en la vuelta. Así que los dos de la Europa League fuera. Y el Rayo, que ganó 3-0 en la ida, ha perdido 3-1, menos mal, porque iban también 3-0 a punto de ir a la prórroga. Así que de esta noche europea, Celta y Betis eliminados. Solo sigue adelante el Rayo, que por primera vez en la historia se meten a unas semifinales de la Conference League. Resaca de la noche de Champions. Y también, Aimar, vamos a mirar a Sevilla, la final de la Copa del Rey este sábado, entre la Real Sociedad y Atlético de Madrid. Mira con cariño hacia Sevilla. Y por fin vamos a entrevistar al Bretos Bueno esta noche en el larguero. Está Eric Bretos. Ha tardado en venir, pero esta noche tendremos a tu hermano, director de fútbol de la Real Sociedad, en el larguero, a ver cómo están los ánimos en el equipo. Un buen tipo, el Sí, señor, a ver qué tal va a hacer. Venga, Manu, adiós, Aimar, chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues teniendo presente que se consolida el calor que ya ha hecho hoy, calor propio del mes de junio, para mañana, pues eso, ropa de verano pero principios de verano, es decir, las noches todavía son suficientemente largas, con pocas nubes y poco viento, como para que las temperaturas bajen y mañana a primeras horas va a hacer un poco de frío, no demasiado y además durante poco rato, después va a hacer mucho sol y en la mayor parte del país máximas de 25 a 30 grados pasando de los 30 en el valle del Guadalquivir, algunas nubes, sobre todo en puntos costeros, incluso bancos de niebla en el Mediterráneo y durante la tarde, pero más las tardes del fin de semana, en la mayor parte de los sistemas montañosos de la península, las nubes irán ganando protagonismo con tormentas, pero sobre todo el fin de semana. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Trump, estamos hablando de Trump, es la cabeza más visible de la ola ultra que va tomando posiciones en medio planeta. La extrema derecha está tocando teclas que funcionan en países muy distintos entre sí. Estados Unidos, obviamente, Alemania, Francia, Argentina. Y en este contexto, Barcelona va a ser mañana y pasado el punto de encuentro de líderes progresistas de todo el mundo. Mañana Pedro Sánchez hará de anfitrión en una cumbre que organiza la Internacional Socialista y el sábado Sánchez y Lula van a reunir a una docena de líderes de izquierda, como el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Sheinbaum, y en Barcelona van a estar también políticos que trabajan para la remontada, que están en la oposición, progresistas en la oposición que trabajan contra líderes ultra en el gobierno, como el argentino Axel Kicillof, convertido en el hombre que representa la oposición a Milei. Y está aquí. En 40 segundos hablamos con él en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Axel Kicillof, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. La verdad que un día intenso, primer día acá en España, y ya entre el viaje a contrahorario y sí, ¿no? Todos son como... ¿Le afecta mucho el jet lag? No, a mí en general no, pero fue medio
extraño porque tuvimos una escala, bueno, no importa. La vida. Acá la vida estamos, empezamos muy temprano, largamos muy temprano, pero muchas actividades y la verdad que muy feliz de estar acá. En general no puedo apartarme mucho de la provincia, de la Argentina, así que muy contento de haber podido estructurar este viaje. Usted es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que para quien no conozca Argentina tiene 47 millones de habitantes y 17 viven en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, no se puede formar nada potente. Quien quiera impulsar un cambio real en Argentina necesita de esa masa crítica de voto que le apoye. Y usted es el gobernador de esa provincia. Yo le pregunto, usted tiene enfrente a una de las cabezas de esa hidra de la extrema derecha o esa hidra ultra, que es Milei. ¿Qué consejo les daría usted a los gobiernos progresistas, como el de España, que todavía resisten ante esa ola ultra? No, les diría, como dijo una actriz argentina, vengo del futuro. En la gala de los Goya nos lo dijo, sí. Y les cuento cómo es cuando la ultraderecha gobierna. La verdad es que estamos viviendo, más allá de la propaganda, más allá de las noticias que llegan parciales, más allá de las propias campañas que hace el gobierno, primero que Milei no es Milei. Milei es Milei como parte de esa internacional de ultraderecha que se ha conformado, que tiene un discurso, que tiene unos métodos, que tiene un formato y que tiene políticas que viene a aplicar. Probablemente Milei sea un caso extremo, porque además de todo eso tiene ideas absurdas en lo económico. Se dice economista austríaco, es una escuela económica, ustedes saben, o no sé si todos, que además de gobernador he sido durante mucho tiempo profesor e investigador en economía, historia del pensamiento económico. Es una escuela muy marginal, pero dice que viene a destruir el Estado desde adentro. Y que es el topo que va a destruir el Estado desde adentro, decía, y lo está haciendo a nivel de gobierno nacional. Así que es un gobierno que ya no invierte nada en infraestructura, en rutas, en caminos, en puertos, nada, cero. Ha parado 2.000 obras en toda la Argentina, no ha puesto un peso en mantenimiento de las rutas que se van deteriorando, pero también ha cortado la ayuda en remedios, en libros, en computadoras, ordenadores, ¿no? Sería, bueno, en salud, en educación, en seguridad. Está abandonando todas las funciones del Estado y se dedica a viajar por el mundo. Ustedes lo han tenido acá varias veces recibiendo premios desconocidos que ni él sabe qué nombre tienen, ni quién se los da, porque es una especie de política permanente de show y promoción. Pero en Argentina la economía va muy mal. Es necesario que se sepa. La gente está viviendo muy mal. En los 2 años de Milei se perdieron 270.000 puestos de trabajo. Es más de 250.000 de puestos de trabajo formales. Cerraron 22.000 empresas. Y no estoy exagerando, son los datos oficiales. Pero él dijo que venía a arreglar esto. No, claro, y se ha acelerado. Todo lo que andaba mal empeoró. Y lo que andaba bien lo está rompiendo. Y es algo que yo creo que hay que seguir explicando una y mil veces, porque hoy estamos con graves problemas para pagar las cuestiones básicas de la vida, el alimento de las personas, obviamente los alquileres, las rentas, lo que sería acá, el combustible. Esto antes de que subiera un 25% por la guerra, hizo los servicios públicos, un tarifazo, le decimos nosotros, los costos de los servicios. La vida está muy difícil, el consumo ha caído, que podría dar estadísticas concretas para mostrar lo grave que es la desindustrialización del país y al mismo tiempo la caída del consumo cotidiano. Pero ¿y cómo se explica que ante esto no haya un estallido social mucho más fuerte de lo que estamos viviendo? Que efectivamente hay protestas, hay una masa de cabreo, aquí lo llamamos cabreo, no sé si ustedes utilizan también esa expresión, ¿no? De enfado muy fuerte. Porque... Pero ¿cómo no hay un estallido social mucho mayor? No, ha habido muy importantes y muchas movilizaciones, manifestaciones, marchas. Las últimas han sido las últimas porque cortó asistencia a 1 millón de personas prácticamente con recursos para compra de alimentos. Eso ahora hace poco, la semana pasada.
Pero antes tuvimos también el 24 de marzo, que es una fecha en Argentina muy importante porque se recuerda el inicio de la dictadura militar, los desaparecidos, las muertes, el terrorismo de Estado. Sí. Y hubo millones de personas en la calle. Antes por la universidad, antes por las jubilaciones, antes por las leyes laborales. Ha habido, lo que pasa es que este es un gobierno que no da ninguna respuesta y que además hay un proceso represivo, hay represión de las manifestaciones. Pero más allá de eso, hoy también se está reflejando en los números de las encuestas la caída de Milei, que está siendo categórica, porque se suman también algunos hechos que se deben conocer aquí de corrupción, de denuncias. Es decir, es un conjunto. La sociedad también le ha dado un margen de posibilidades, dos elementos más. Uno que, llamémoslo, tolerancia, paciencia o esperanza en que la cosa mejore, nadie quiere que ande mal. Y al mismo tiempo que somos varios los gobiernos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios, los intendentes, que mientras Milei abandona los remedios, hacemos un esfuerzo y acompañamos a la gente que lo necesita. ¿Es verdad que a ustedes les está asfixiando económicamente? Está haciendo un gran intento de dejar a todas las provincias. Él ha pasado de un recorte feroz, y el recorte feroz también hay que decirlo para que se entienda. Milei dice el ajuste, la motosierra, el más grande de la historia. ¿A quién fue? Bueno, el 80% se explica por jubilados, retirados, pensionados, que les bajó la jubilación, la obra pública que interrumpió y las transferencias para educación, para salud, para diferentes programas a las provincias. Eso es el 80% del ajuste. No es que ajustó en cuestiones, digamos, en privilegios, luego también contra la universidad pública, luego también contra la ciencia, luego también, me decías del Goya, contra el cine nacional, contra la cultura nacional. Es muy fuerte. Y quiero ser en esto bien justo y equilibrado. Todo esto lo hizo para bajar la inflación, teóricamente, porque era el gasto excesivo. Hay muy poquitos países en el mundo que tienen superávit. Argentina pasó a ser uno, pocos, contados con los dedos de las manos. Pasó a tener superávit, pero los precios vienen creciendo. La inflación, la última, fue 3,4 en el mes. Y ya van 2 años y 3 meses del gobierno. Yeah. Y esto lo inició el primer día. Dijo que ya a esta altura estaríamos en 0 de inflación. ¿Por qué? Porque abre las importaciones y porque liquida la capacidad de compra de los salarios. ¿Qué precio va a subir si nadie puede comprar? Las cosas funden. Desde luego. Las cosas funden. Y ante esto, ¿la izquierda qué puede ofrecer para volver a ser competitiva? No, y dicen las encuestas, mira, esto está en discusión. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que hace el peronismo, el campo popular, nosotros la izquierda llamamos a unos partidos más pequeños de origen trotskista, pero en Argentina sería el peronismo, el campo popular, sí, los que representamos a las mayorías. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Y hacer una propuesta electoral, pero antes que eso, en el marco de este desorden mundial que tenemos, presentar obviamente una alternativa que dé respuesta a los problemas que hay y que dé una perspectiva de futuro. En eso estamos. La verdad que venimos de haber perdido en el peronismo una elección, la que gana Milei, y de haber gobernado sin posibilidad de reelección. Así que, como pasa en todos lados, eso requiere un proceso de discusión, hasta de polémicas y debates internos, que luego termine generando una alternativa política. ¿Qué renuncias programáticas estaría dispuesto a hacer para incrementar su base social o para conseguir que se active un voto que coja la papeleta progresista, aunque no se vea ahí, pero que diga, es que no podemos más con Milei? Tenemos que agruparnos en torno a otra cosa. No sé si tanto renuncias programáticas como propuestas reales, serias y creíbles. En ese sentido, creo que hay renuncias que no se pueden hacer, que tienen que ver con
la perspectiva doctrinaria, vamos a ponerlo más claro, con cuáles son las prioridades de un gobierno. Este gobierno tiene como prioridad que algunas empresas, sobre todo extranjeras, hagan sus inversiones con el cuento, con la historieta de que luego eso va a derramar en los sectores populares. Entonces, a los pocos sectores que le va bien, que son 3, el financiero, la producción primaria agropecuaria, la más concentrada, no al pequeño productor, no al que hace vino, no al que hace yerba mate, no al que hace economías regionales, y la minería. Eso sería minería y petróleo, eso es lo que anda bien. Pero eso no... Es más, en el periodo de Milei está creciendo, pero expulsando trabajadores. Entonces, trabajo, producción, salud, educación, seguridad, son cosas que obviamente son de nuestra sensibilidad y de nuestra ideología política, pero son necesidades cada vez más imperiosas a medida que se aplica el programa de Milei. A raíz de lo de la seguridad, aquí en España hay un debate en torno a la izquierda, o el progresismo, si prefieres, y allí en Argentina la izquierda se refiere a otra cosa. Hay un debate que dice que el progresismo es pijo. Sé que allí pija tiene otra connotación, no digamos, importa, izquierda cheta, ¿no? Que no sabe... Tomás? No, muchísimas gracias, se lo agradezco enormemente. Que no sabe que esa izquierda no sabe lo que pasa en los barrios, no es consciente del problema de seguridad que hay, que está, digamos, desconectada de la realidad. Bueno, en el caso nuestro, yo soy gobernador de una provincia que representa casi el 40%, es casi media Argentina, la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que las responsabilidades llegan hasta las de un gobierno de segundo nivel, no de primer nivel, no es un gobierno nacional. No decidimos ni la tasa de interés, ni los niveles salariales, ni el endeudamiento. La macroeconomía está fuera de nuestro alcance y buena parte de los programas que deben ser naturalmente nacionales también. Nosotros hemos gobernado desde el año 19, yo siendo gobernador, el peronismo, ganamos con 52%. Y luego nos presentamos a la reelección en el año 23, donde gana Milei a nivel nacional, pierde el peronismo a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires sacamos 48 puntos aproximadamente. La verdad es que no diría que el peronismo o el campo popular en la Argentina es acusado de estar desconectado de la realidad de los barrios, de la realidad de las fábricas, de las escuelas locales, de los pequeños pueblos. Sí, por supuesto que, como está pasando con esta ultraderecha, hoy hay una polarización muy grande, ¿no? Ha logrado polarizar incluso a niveles que antes no se conocían. Y lo ha hecho en sociedades, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, uno diría que se ve una polarización, que es Trump y no Trump, antes que republicano y demócrata. Me parece que hoy el desafío que tenemos es interpelar, hablar y representar a esos sectores que sufren estas políticas y que tal vez lo que hay que mostrar en un momento de tanta incertidumbre, de guerra, cómo a través de la paz, la democracia, cómo a través de un Estado presente, pero no un Estado anacrónico, ineficiente, demasiado grande para dar respuestas, cómo podemos generar y engendrar soluciones. Creo que ahí hay una demanda muy grande y nos han dicho en Milei, destruyamos al Estado. Bueno, estamos viendo que al destruir al Estado perdemos nuestra ciencia, nuestra universidad, se pone en riesgo nuestra soberanía, nuestro trabajo, y nos ha hecho entrar, por ejemplo, en guerra con Irán prácticamente, Argentina, que poco tiene que ver. Es decir, que son ideas muy absurdas. No creo que el problema esté tanto en poder mostrar que esto no funciona, sino dar una propuesta y una alternativa suficientemente atractiva. ¿Y usted cree que, por ejemplo, lo de este fin de semana en Barcelona, este frente que se va a demostrar ante el mundo, un frente de los gobiernos, de los líderes progresistas de todo el mundo ante esta ola ultra, ¿usted cree que eso puede ser efectivo? Yo veo que es una necesidad. ¿Dónde aparece como una necesidad? La ultraderecha es un club, es una internacional que opera en diferentes países. Les sorprendería ver cómo se copia a sí misma, como esto es de factoría en masa, ¿no? Como ni siquiera es para el problema local o la sensibilidad local. Vienen con ese discurso, vienen con esos modos
insultar, de agredir, de inventar, que son a veces, no sé si atractivos, pero que llaman la atención. Y que hay un público que tal vez diga, bueno, a ver, esto me interesa. Sobre todo en momentos de tanta red social y tanta dispersión informativa. Ahora, la respuesta a eso tiene que ser también internacional, regional, internacional, porque es una disputa donde lo que está en juego es para dónde va el mundo. Cuando lo vemos a Trump peleándose con el Papa León, ¿no? O a Milei, que lo había hecho ya con el Papa Francisco, hay conceptos muy básicos que tienen que ver con un proyecto casi civilizatorio, ¿no? Que tienen que ver con la paz, la justicia social, la inclusión, casi diría la comunidad, que están hoy en disputa y hasta en duda. Creo que hay cuestiones muy básicas y hay peleas muy básicas que están dando con sus recetas y que merecen y necesitan una respuesta conjunta. No alcanza con barreras sanitarias locales o regionales. Tenemos que dar una respuesta conjunta o tenemos que intentar hacerlo por aquello que representamos. Si Trump es el alma mater de esa internacional ultra, su némesis en el progresismo, ¿quién es? ¿Hay alguien que esté llamado a jugar ese papel? Ahora estamos viendo que el Papa, para sorpresa de muchos progresistas en todo el mundo, el Papa está empezando a jugar ese papel, pero no sé si es eso. Lo había hecho Francisco, no sé. Esperemos que no sea una persona. Esperemos que no haya, de un lado, como dicen los norteamericanos, una marcha hace poquito de 8 millones de norteamericanos en las calles, que no se conoció suficientemente, ¿no? En los países como el nuestro, por lo menos, que decía no king. No queremos un nuevo rey, no queremos un emperador, y fueron sectores que antes se peleaban entre ellos y no se acompañaban. Entonces yo creo que la respuesta no es a un rey y otro, sino básicamente poder construir una alternativa que en momentos de incertidumbre y de cambios a escala internacional le permitan también a nuestras juventudes, ¿no? Pensar que nuestro destino no es una guerra de aniquilación ni la tercera guerra mundial, que el destino puede estar vinculado al bienestar, que puede estar vinculado a la integración, que hay oportunidades mucho más grandes que esa, que la tecnología no necesariamente parece que fueran cosas medio triviales o medio infantiles, pero vemos que la tecnología avanza para hacer drones kamikaze que matan personas. La pregunta es si eso se puede usar en favor de quien menos tiene, o quien viene de atrás, o quien necesita simplemente una vida tranquila, feliz y que no sea eso. No, lo que nos ofrecen realmente es espantoso. Y yo lo veo también por las juventudes que al principio se fascinaron a veces con estas propuestas por disruptivas, por cómo va a ser que la rabia ante los problemas que genuinamente hay la tenga una derecha conservadora que trabaja a favor de las grandes corporaciones internacionales que poco tienen que ver con nuestra sensibilidad, nuestras necesidades y nuestros países. No quiero decir generalidades, lo que quiero decir es que por lo menos en Argentina hay problemas graves cuya solución poco tiene que ver con matar al otro, con ganar un conflicto bélico, y menos todavía con extraerle hasta la última gota de sudor y excedente al que tiene que trabajar en las peores condiciones. Señor Kicillof, ¿usted quiere ser presidente de Argentina? Mira, yo creo que voy a darte una respuesta que va a parecer un rodeo, pero voy a hacerla lo más clara posible. Si me lo anuncia ya el rodeo, ya. No, pero no por larga. Digo, en la Argentina nosotros tenemos que enhebrar una construcción política que hoy está bastante poco articulada y robusta. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es una construcción política. Nosotros tenemos, como en todos lados, realidades distintas adentro de la Argentina, necesidades distintas, son hasta sectores productivos, sociales, tienen que verse todos participando y representados. Luego de eso, veremos cuál es la propuesta en términos de programa, de proyecto. Y luego creo que viene la candidatura. Si no, muchas veces hemos visto, por lo menos en nuestro país, que aparece uno y dice, yo quiero ser presidente, y después todos vengan conmigo y ya las cosas van a andar bien. Y creo que ya tuvimos problemas de ese tipo y frustraciones de ese tipo. Así que, obviamente, no estaré donde tenga que estar, pero en base a algo más amplio y
y articulado que un deseo personal. Esa es mi respuesta. Ahora te digo, donde se pueda enfrentar a esto que estamos viviendo, que para mí es terrorífico. Tal vez uno dice, bueno, quiere exagerar porque es opositor, porque viene del otro lado, porque gobierna una provincia y el país lo está tratando de asfixiar. No. Es terrorífico cómo está viviendo la gente cuando se aplican las políticas que hay. Cerrar, quieren privatizar hasta la educación, que aquel que no puede pagar un remedio, culpabilizarlo de eso, que el pequeño productor se quede sin nada. Son esas cosas. Y por lo que usted sabe de España, ¿cree que aquí podríamos terminar viviendo lo que ustedes están viviendo ya en Argentina? Yo veo riesgos en todos lados, porque hay malestares, hay frustraciones, hay broncas, hay enojos, que esta derecha con sus nuevos liderazgos, sus nuevas formas de propaganda, sus nuevas formas de manejar las redes sociales, la información falsa, bueno, quieren representar. Y la verdad que lo que hacen, y lo digo desde un país gobernado por uno de los experimentos más extremos en este sentido, lo que hacen es multiplicar esas frustraciones, esos enojos, esas ausencias. Así que creo que tenemos la obligación de dar una respuesta distinta en momentos tan difíciles, ¿no? Porque el mundo está en efervescencia. Pero hay que hacer ese esfuerzo y creo que hay que hacerlo con generosidad, con entrega, sin personalismos y sabiendo que está en juego el destino de millones de personas, por supuesto. Axel Kicillof, muchísimas gracias por venir a la cadena SER. Buenas noches. No, gracias a vos. Joaquín Estefanía. La batalla ideológica. Ha querido la casualidad que la cumbre de líderes intelectuales progresistas, convocada por Pedro Sánchez el fin de semana en Barcelona, coincida con la derrota electoral de Orbán en Hungría. Orbán había sido hasta ahora uno de los principales antagonistas ideológicos de lo que representan los primeros, el perejil de todas las salsas de las continuas reuniones de la llamada Internacional Conservadora, en muchas de ellas ejerciendo como anfitrión. Esta presunta internacional, que ha sido una especie de foro global del conservadurismo, es una red informal de partidos, líderes y centros de pensamiento de la extrema derecha, y ha tenido a Orbán y a Hungría en muchas ocasiones como centro ideológico y organizador. Allí se han encontrado personajes como los trampistas, Milei, Meloni, Katz y nuestro Santiago Abascal. En el foro convocado por el presidente de gobierno, que surge de una iniciativa de Gabriel Boric en Chile, se encontrarán además dirigentes como el brasileño Lula, la mexicana Claudia Sheinbaum y otros dirigentes de sensibilidad amplia socialdemócrata, muchos de ellos provenientes de la Internacional Socialista. En él se va a reivindicar el no a la guerra y el respeto al orden internacional basado en reglas, justamente lo antitético de lo que significan Orbán y sus socios. No se pretende convertir a Trump en el antagonista, lo que sin duda costará buenos esfuerzos diplomáticos. Y tal vez se equilibre un poco la batalla ideológica de la que la izquierda parecía ausente. Punto y 25. 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias y empieza el larguero, Manu Carreño. No lo podía haber dicho mejor. Venga, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.